Y ya está todo listo para que arranque el partido. El cronómetro en cero. Toca la pelota al equipo de Mingaguazú. Ya está circulando el esférico aquí en la cancha de la Liga de Caguazú, donde juegan Mingaguazú y Rubio Ñu por Copa Paraguay. También está Ramírez. También está Bóveda, el delantero. Viene el tiro libre. Pelota arriba. Golpe de cabeza. ¡Gol! ¡Gol! De Mingaguazú, Rafael Arrúa de cabeza, desvía anticipándose a todos. Rafael Arrúa, muy buen gesto técnico para desviar esa pelota, mandarla en el fondo del pórtico. No pudo hacer nada Almada. 14 minutos de la primera fracción. Abre el marcador el equipo de Mingaguazú. Tenemos 42 minutos. Qué buena peinada de Duarte, ¿eh? La pelota viene para Vargas. Atención, Vargas levanta la cabeza, en el centro. Está el segundo, remata al arco. ¡Gol! ¡Gol de Minga! De Mingaguazú. Denis Cabañas, el lateral izquierdo, cerrando en el segundo caño. Qué buena peinada, qué buena pelota metida a profundidad. Y ni qué decir el centro del punta Vargas, que picó totalmente habilitado, levantó la cabeza y metió el centro preciso, conciso, contundente para la aparición de Cabañas, que termina simplemente cacheteando esa pelota para concretar el segundo en la recta final de esta primera etapa. Se adelanta Vargas, soltó para Sánchez, el centro que viene, qué lindo envío, arriba está, ¡gol! ¡Gol de Rubio Ñu, Juan Barrios! De cabeza, ese centro que cayó en el corazón del área de Mingaguazú y tempraneramente Rubio Ñu descuenta el partido a pedir de boca. Vamos a ver cómo se mueve bien el tiro libre de esquina, remata al arco. ¡Gol! ¡Gol de Rubio Ñu! Tiro libre de esquina, letal, pasado al segundo caño. Y aparece un remate potentísimo de Méndez. Se desprendió el número 9 y quedó solito, ¿eh? Totalmente en soledad Michael Méndez para sacar este remate. Falta en ataque, dice el árbitro. Terminó el partido, señores. Vamos a tanda de penales para conocer al rival del Sportivo Luqueño. Ya está listo Brizuela para patear. Autoriza el árbitro, va Brizuela, tiró, gol. Gol de Minga. Autoriza el árbitro, camina Martín, se fue, tiró, gol de Rubio Ñu, 1-1 en tanda de penales. Arranca, va Julio Báez, gol de Minga, abajo el remate, imposible para el arquero. 2-1 arriba el equipo paranaense. Barrios, Fernández en el arco. Arranca Barrios, camina Barrios, se fue, tiró, atajó el arquero. Atajó el arquero. Muy bien el arquero Fernández, se queda con el penal de Juan Barrios. Le pega Ramírez, camina, fue. ¡Gol de Minga Ramírez! Ahora el marcador dice que Minga tiene 3. Rubio Ñu está con 1. Arranca Ramos. Autoriza el árbitro, Ramos se fue, tiró, gol de Rubio Ñu, Ramos. Está 3-2 y con vida el equipo de Rubio Ñu. Autoriza el árbitro, a ver, va Fleitas, que sí, que no, Fleitas, feita, hacia afuera. Elevó la pelota encima del travesaño y Fleitas, Horacio recostado ligeramente sobre su perfil izquierdo, le va a pegar con pierna derecha. Atento Fernández, autoriza el árbitro, el arquero se fue, tiró, atajó el arquero. Atajó de vuelta Fernández, segundo penal que para Ronaldo. Autoriza el árbitro, Vargas, ¡gol! Clasificó Minga, clasificado el equipo de Mingaguazú, eliminó a Rubio Ñu en tanda de penales. Y va a enfrentar a Sportivo Luqueño en la siguiente ronda de la Copa Paraguay. Sí, para que explote este escenario deportivo de la Liga Caguazú. Gran definición de Darío Vargas, lo descoloca completamente a Horacio Almada.